Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañeros. Iniciamos con la exposición de la sección 14, inversiones asociadas. También la sección número 15, que es enfocada a inversiones en negocios conjuntos. Los integrantes para esta presentación es Abigail Manuel, Ogdi Godoy, Wendy Barrios, Jessica Mejía, Denise Diegues y su servidor Oscar Hernández. Como primer punto en la sección 14, inversiones en asociadas, tenemos el alcance. Esta sección pues se aplicará la contabilización de asociadas en estados financieros consolidados y en los estados financieros de un inversor que no es una controladora, pero tiene una inversión en una o en más asociadas. Entramos a las definiciones y acá la sección 14 pues nos establece qué es una asociada. Es una entidad, incluyendo una entidad sin forma jurídica definida, tal como una fórmula asociativa con fines empresariales, sobre el que el inversor posee una influencia significativa y que no es subsidiaria ni una participación en un negocio conjunto, pero que es una influencia significativa. Es el poder de participar en las decisiones de la política financiera y de operación de la sociedad, sin llegar a tener un control o el control conjunto sobre tales políticas. Entramos a la medición. Acá, como primer punto, tenemos la elección de política contable. Nos dan tres opciones esta sección, en la cual nos menciona que un inversor podrá contabilizar todas sus inversiones en asociadas utilizando una de las siguientes opciones: el modelo del costo. También tenemos el método de la participación y el modelo del valor razonable. Entramos al modelo del costo. Acá en la sección 14 pues nos establece que un inversor medirá su inversión en asociadas de dos maneras, según se tiene un precio de cotización publicado o no. Para aquellas sin un precio de cotización se medirá al costo menos las pérdidas por deterioro acumuladas. Para las que tienen un precio de cotización se usará el valor razonable. Método de la participación. Según el método de la participación, una inversión en patrimonio se registra inicialmente al precio de compra, incluyendo los costos asociados a la transacción. Posteriormente, el valor de la inversión se ajusta para reflejar la participación del inversor en los resultados financieros y en otros resultados integrales de la empresa asociada. Los métodos son los siguientes: distribuciones y otros ajustes al importe en libros. Las distribuciones recibidas de las empresas asociadas reducirán el valor en libros de la inversión. Además, podría ser necesario ajustes en el valor en libros debido a los cambios en el patrimonio de la sociedad derivados de partidas en otro resultado integral. Derechos de voto potenciales. Al evaluar si un inversor tiene influencia significativa, se consideran los derechos de voto potenciales. Sin embargo, la participación del inversor en los resultados y en los cambios del patrimonio de la sociedad se miden según la participación en la propiedad actual, sin tener en cuenta el posible ejercicio o conversión de esos derechos de voto potenciales. Plusvalía implícita y ajustes del valor razonable. Al adquirir una inversión en una asociada, el inversor debe contabilizar cualquier diferencia entre el costo de adquisición y su participación en los valores razonables de los activos netos identificables de la asociada. Después de la adquisición, el inversor ajustará su participación en las pérdidas o ganancias de la asociada para así poder reflejar la depreciación o amortización adicional de los activos, incluido la plusvalía basada en el exceso de sus valores razonables sobre sus importes en libros en el momento de la adquisición. Deterioro del valor. Si existe indicio del deterioro en el valor de una inversión en una asociada, el inversor evaluará el importe en libros completo de la inversión por deterioro como un único activo. El deterioro no se evaluará de forma separada para la plusvalía incluida en el valor de la inversión, sino que se considerará en la evaluación del deterioro de la inversión en su conjunto. Transacciones del inversor con asociadas. Al contabilizar una asociada mediante el método de la participación, el inversor debe eliminar las ganancias y pérdidas no realizadas de transacciones entre el inversor y la asociada,
de acuerdo con su participación en la sociedad, por lo cual las pérdidas no realizadas en estas transacciones podrían indicar un deterioro en el valor del activo transferido. Fecha de los estados financieros de la sociedad. Al aplicar el método de la participación, el inversor debe usar los estados financieros de la sociedad con la misma fecha que los suyos, a menos que sea impracticable. Si no es posible, utilizará los estados financieros más recientes de la sociedad, ajustados por cualquier transacción o evento significativo ocurrido después de esta fecha. Políticas contables de la sociedad. Si la sociedad utiliza políticas contables diferentes a las del inversor, éste debe ajustar los estados financieros de la asociada para alinearlos con sus propias políticas contables al aplicar el método de la participación, a menos que éste sea impracticable. Pérdidas por encima de la inversión. Cuando la participación de un inversor en las pérdidas de una asociada iguala o supera el valor en libros de su inversión, el inversor deja de reconocer pérdidas adicionales. Si su participación se reduce a cero, solo reconocerá pérdidas adicionales si tiene obligaciones legales o bien ha realizado pagos en nombre de la asociada. Si la asociada genera ganancias posteriormente, el inversor solo reconocerá su participación en estas ganancias una vez que cubran las pérdidas no reconocidas previamente. Discontinuación del método de la participación. Un inversor dejará de aplicar el método de la participación a partir de la fecha en que cese de tener una influencia significativa. Las inversiones en asociadas también se pueden realizar por el modelo del valor razonable. En este modelo, al reconocer la inversión en una asociada, el inversor debe medirla al precio de la transacción, la cual excluye todos los costos de la misma. El inversor medirá sus inversiones en asociadas al valor razonable en cada fecha sobre la que se informa. El inversor que utilice este modelo también debe utilizar el modelo del costo para las inversiones en asociadas en las que no se pueda aplicar este modelo del valor razonable con fiabilidad. En la presentación de los estados financieros, el inversor va a clasificar todas estas inversiones en asociadas como activos no corrientes. La entidad debe revelar la siguiente información. Primero, la política contable de las inversiones en asociadas. Segundo, el importe en libros de las inversiones en asociadas. Y tercero, el valor razonable de las inversiones en asociadas. En esto, para las inversiones en asociadas contabilizadas por medio del método del costo, el inversor debe revelar el importe de los dividendos y otras actividades reconocidas como ingresos. Para las inversiones en asociadas contabilizadas por el método de la participación, el inversor debe revelar por separado su participación en los resultados de estas asociadas. En las operaciones discontinuadas. Para las inversiones en asociadas contabilizadas por el método del valor razonable, el inversor debe revelar la información en los activos financieros y pasivos financieros, la base utilizada. En esta se toma en cuenta el precio de mercado cotizado en un mercado activo u otra técnica de valoración y cuando una medida fiable del valor razonable deja de estar disponible. La sección número 15 trata sobre las inversiones en negocios conjuntos. El alcance de esta sección se aplica a la contabilización de negocios en conjunto en los estados financieros consolidados y en los estados financieros de un inversor que, no siendo una controladora, tiene participación en uno o más negocios en conjunto. En esta sección nos habla sobre dos definiciones. La primera definición es control conjunto. Es el acuerdo contractual para compartir el control sobre una actividad económica y se da únicamente cuando las decisiones estratégicas, tanto financieras como operativas, de dichas actividades requieren el consentimiento unánime de las partes que están compartiendo el control. La segunda definición es un negocio conjunto.
Es un acuerdo contractual mediante el cual dos o más partes se emprenden una actividad económica que se somete al control conjunto. Operaciones controladas de forma conjunta. La operación de algunos negocios conjuntos implica el uso de los activos y otros recursos de los participantes, en lugar de la constitución de una sociedad por acciones, una asociación con fines empresariales o una estructura financiera independiente de los participantes. Cada participante utilizará sus propiedades, planta y equipo y llevará sus propios inventarios. También estos incurrirán en sus propios gastos y pasivos obtenidos por su propio financiamiento, que representará sus propias obligaciones. Activos controlados de forma conjunta. Con respecto a su participación en los activos controlados de forma conjunta, un participante reconocerá en sus estados financieros su participación en los activos controlados de forma conjunta, clasificados de acuerdo con su naturaleza, cualquier pasivo en que hayan incurrido, su parte de los pasivos en los que hayan incurrido conjuntamente con los otros participantes en relación con el negocio conjunto, cualquier ingreso por la venta o uso de su parte de la producción del negocio conjunto, cualquier gasto en que hayan incurrido en relación con su participación en el negocio conjunto. Entidades controladas de forma conjunta. Es una forma de colaboración entre varias empresas o partes en las que se crea una nueva entidad, como una sociedad por acciones u otra asociación, con el fin de llevar a cabo un negocio. El punto es que esta entidad es controlada de manera compartida por todas las partes involucradas. Esta entidad puede tomar varias formas, como una sociedad por acciones, una asociación o cualquier otra estructura legal que se utilice para fines empresariales. Cada parte involucrada tiene una participación o interés en esta nueva entidad. Esto significa que todos los participantes son dueños en mayor o menor medida de la entidad y funciona como una empresa normal. Lleva a cabo actividades económicas normales como las de comprar, vender, contratar personal, etcétera. La diferencia acá es que las partes involucradas tienen un acuerdo contractual que establece que el control de la entidad es en conjunto. Ninguna de las partes puede tomar decisiones importantes por sí sola. Todas las decisiones sobre cómo se opera esta entidad deben de ser acordadas por todos los participantes o según lo dispuesto en el acuerdo. Medición. Elección de política contable. Un participante tiene que elegir cómo va a contabilizar esa participación en sus estados financieros. Tiene tres opciones disponibles. La primera, el modelo del costo, que está descrita en el párrafo 15.10. Aquí la participación se va a contabilizar al costo inicial de la inversión, menos cualquier pérdida por deterioro acumulada. La segunda opción es el método de la participación, en el párrafo 15.13. En este método, la participación del inversor en la entidad controlada se va a ajustar en función de los cambios en los activos netos de la entidad, reflejando así la parte proporcional de las ganancias o pérdidas de la entidad conjunta. Y como tercera opción, el modelo del valor razonable, descrita en el párrafo 15.14. Bajo este modelo, la participación se va a medir a su valor razonable, o en otras palabras, al precio que se recibiría por vender un activo en una transacción ordenada entre participantes del mercado en la fecha de medición. Modelo del costo. La medición al costo. Este párrafo establece que si un inversor tiene una participación en una entidad controlada de forma conjunta y no existiera algún precio de cotización publicado, entonces debe de medir esta participación utilizando el modelo del costo. Luego debe de ajustar este costo por cualquier pérdida por deterioro del valor que se haya acumulado. Las pérdidas por deterioro reflejan esa disminución permanente en el valor de la inversión y deben de reconocerse de acuerdo con las reglas de la sección 27. El reconocimiento de los ingresos. Si el inversor recibe distribuciones de la entidad controlada de forma conjunta, ya sean dividendos u otras ganancias, esas distribuciones las va a reconocer como ingresos, sin importar si provienen de ganancias acumuladas antes o después de que el inversor haya adquirido su participación. Es decir, que todas las distribuciones las va a reconocer como ingresos independientemente de su origen temporal. La medición para inversiones sin cotización.
Si la participación en la entidad controlada de forma conjunta tiene un precio de cotización publicado, por ejemplo, si la participación se negocia en un mercado de valores, entonces no tiene que utilizar el modelo del costo. En su lugar, el inversor debe de medir la participación utilizando el modelo del valor razonable. Método de la participación. El método de la participación requiere que el inversor ajuste el valor de su inversión según su parte proporcional de los resultados y cambios en los activos netos de la entidad controlada conjuntamente, utilizando procedimientos similares a los aplicados para inversiones en asociadas, que se describen en el párrafo 14.8, pero aplicados en el contexto de control conjunto. Modelo del valor razonable. Medición inicial. Cuando se realiza una inversión en una entidad controlada de forma conjunta, se mide inicialmente al precio de la transacción. Este precio no debe incluir costos adicionales relacionados con la transacción, como comisiones o tarifas. La medición posterior. En cada fecha de reporte, la inversión se debe de medir al valor razonable. Si es impracticable medir el valor razonable de forma fiable sin un costo o un esfuerzo desproporcionado, el inversor puede usar el modelo del costo en lugar del modelo del valor razonable. En las transacciones entre participantes y un negocio conjunto, cuando un participante aporte o venda activos al negocio conjunto, el reconocimiento de cualquier porción de las ganancias o pérdidas procedentes de la transacción reflejará la esencia económica de esta, mientras los activos se conservan por el negocio conjunto y siempre que el participante haya transferido los riesgos y las recompensas significativas de la propiedad. El participante reconocerá únicamente la porción de la ganancia o pérdida que sea atribuible a las participaciones de los participantes. El participante reconocerá el importe total de cualquier pérdida. Si el inversor no tiene control conjunto, un inversor en un negocio conjunto que no tenga control conjunto contabilizará la inversión de acuerdo con la sección 11 o si posee influencia significativa en dicho negocio conjunto, lo hará de acuerdo con la sección 14, inversiones en asociadas. La información a revelar es la política contable que utiliza para reconocer sus participaciones en entidades controladas de forma conjunta. El importe en libros de las inversiones en las entidades controladas de forma conjunta, el valor razonable de las inversiones en las entidades controladas de forma conjunta, contabilizadas utilizando el método de la participación para que existan precios de cotización pública. Asimismo, el importe agregado de los compromisos relacionados con negocios conjuntos, incluida su participación en el compromiso de la inversión de capital en los que se haya incurrido de forma conjunta con otros participantes.